¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Yo soy Wally y bienvenidos a República de Macondo. Hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo con Viva Air y cómo la Superintendencia de Transporte al parecer va a controlar la aerolínea. Bueno, además de eso, cómo fue que se dio lo que algunos han evaluado como un chantaje, porque existía un negocio antes de esta protesta que se ha dado por parte de los usuarios, ¿no? A la hora de, pues bueno, la aerolínea dejó de funcionar, dejando embalada a un montón de gente, dejando a la gente, pues, con los viajes comprados y sin poder hacer absolutamente nada. Además, con la grosería del señor director de la aerolínea, que dijo que no iban a devolver plata, ¿no? Porque plata no había, mejor dicho. El congresista Ovalier Sánchez dijo lo siguiente: lo que está haciendo la aerolínea Viva Air es un vulgar chantaje al gobierno y una estafa con los usuarios. Antes de que le echen la culpa a Petro o a la aerolínea o a la Aerocivil, les explico de qué se trata este asunto y las posibles soluciones. Hola, antes de que se diga que lo que está pasando en los aeropuertos de Colombia tras la suspensión de las operaciones de la compañía Viva, que eso es culpa del gobierno actual o del presidente Gustavo Petro, pues quiero explicárselos porque esto fue debate de control político en la Comisión Primera. No estamos de acuerdo y sentamos la palabra aquí en la Comisión Primera con que sean los colombianos quienes tengan que seguir pagando los platos rotos, y estamos listos para dar el debate cuando el ministro venga, cuando los presidentes de Viva vengan y Avianca, porque queremos respuestas. Y aquí hay que decir cosas para que los colombianos entiendan. Lo primero es que acá ha existido un negocio entre privados de forma ilegal para dominar el mercado aéreo colombiano. ¿Qué pasó? Pues resulta que en abril del 2022 Avianca Holding compró acciones o todas las acciones de Viva y lo hizo de forma ilegal. ¿Por qué? Porque para poder comprar las acciones y fusionar las compañías debía haber una autorización de la Aeronáutica Civil, y ellos hicieron esas operaciones sin esa autorización. Esa autorización la pidieron meses después, es decir, la compra de las acciones se dio en abril y solo hasta agosto radicaron oficialmente la intención de fusionarse en una sola compañía donde Viva le vendía su participación a Avianca. Pues resulta que la Superintendencia de Industria y Comercio identificó que cuando pidieron la autorización ellos ya se habían integrado a escondidas de forma ilegal y por eso no ha autorizado la fusión. ¿Y qué está en juego acá? Pues bien, resulta que Avianca tiene el 41% del mercado nacional, Viva tiene cerca del 20%, cuando se fusionen van a sumar el 61% del dominio del transporte aéreo en Colombia, es decir, se va a constituir un monopolio. Bueno, hasta aquí es claro lo siguiente. En abril, dos empresas privadas, como son Avianca y Viva Air, hacen un negocio entre privados, ¿no? Para que se haga este negocio, tiene que haber sí o sí una autorización de la Aeronáutica Civil. Esta autorización no se pide antes de abril, sino que lo hacen al revés, ¿no? Primero hacen el negocito y la autorización la están pidiendo en agosto. Es decir, 4 meses después, ¿no? Por esta razón, y no solo por esta, sino porque al sumarse estas dos empresas constituyen el 61% del control aéreo del país, es decir, el que comercialmente maneja los vuelos aéreos. Al constituir ese 61%, pues se cae en un monopolio. Por esta razón, la aeronáutica no ha permitido que se dé esta fusión de la manera en que Avianca pretendía que se diera y de la manera en que Viva Air también quería que se diera, ¿no? Y ante esto lo que se hace es el chantaje que hemos visto en la última semana. Con un dominio mayoritario del mercado, y eso va a permitir que que pongan las reglas en el mercado. ¿Qué son las reglas? Los precios, las rutas, la calidad del servicio, ellos van a dominar. Por eso el gobierno genera una regulación a partir de entidades como la Aeronáutica y la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí, ¿qué desencadenó esto? Que para presionar la autorización del Estado,
de la aeronáutica, entonces Avianca, quien es realmente la que ahora domina a Viva, decidió suspender los vuelos, los viajes, las rutas y parquearon los aviones y ningún avión de Viva se ha movido, afectando gravemente a los viajeros y a los usuarios. Pero además esto es un vulgar chantaje, porque esa es la forma en que quieren presionar al gobierno. No bastándoles con usar estas acciones ilegales y vulgares, también ha afectado a los usuarios, que son los que están en medio de toda esta pelea económica, porque esto es un negocio entre privados que lo hicieron de forma ilegal y escondidas, pero además esto es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Porque Viva dice que está en crisis financiera y eso es lo que argumenta para que autoricen la venta. Bien, la Superintendencia de Industria y Comercio identificó en diciembre en un informe que los estados financieros de Viva no son tan graves ni son de la magnitud que quieren ellos hacer ver como para liquidar la empresa o venderla, primero. Segundo, Viva actúa de mala fe, o Avianca dominando a Viva. ¿Por qué? Porque hasta las últimas horas antes de suspender operaciones y vuelos vendieron tiquetes, es decir, muchísima gente compró tiquetes a varios meses y compró tiquetes para las siguientes semanas. Muchos hicieron vuelos de ida y quedaron atrapados en Santa Marta, en San Andrés, y ahora no pueden regresar a sus ciudades por esta acción unilateral que tomó la compañía y que generó un caos en los aeropuertos, donde además ni siquiera le notificaron a sus empleados, por lo que tuvieron ellos que poner la cara y enfrentar la indignación, la rabia de los viajeros. Es decir, miren cómo los operadores y la empresa privada, para sacar adelante sus negocios, atropellan a los ciudadanos, a los usuarios, pero además intentan someter y presionar, chantajear al gobierno. Adicional a esto, el gerente de Viva, en medios de comunicación, el señor Francisco Lalinde, cuando le preguntan por la plata de los viajeros, de los tiquetes, y la van a devolver, él afirma de forma descarada que el dinero que tiene Viva es para liquidar a los 1.200 empleados que trabajan con ellos, pero que no se le va a devolver, y no da ninguna respuesta sobre los usuarios. ¿Ustedes no tienen, doctor Lalinde, en la lista de opciones devolverle la plata a los compradores de tiquetes? En este momento, Néstor, no tenemos capacidad. Esto es una estafa, porque usaron la plata de la gente, le mintieron, vendieron tiquetes sabiendo que iban a parar la operación, que no iban a hacer los vuelos, y entonces ahora con la plata van a pagarle a sus empleados. Es decir, ni siquiera es un préstamo, es un robo, es un fraude lo que acaban de hacer. ¿Qué va a hacer el gobierno? Pues uno, estas compañías se van a someter, si logra la investigación esclarecer los hechos, porque todo necesita una investigación, a multas que pueden llegar a 1 billón de pesos. Eso es lo primero. Lo segundo, el gobierno afortunadamente tiene una empresa pública que es Satena. Imagínense ustedes donde el Estado no tuviera ni siquiera una compañía pública, pues no podría tener herramientas para poder ayudar a solucionar esto. Entonces, a través de Satena ha dado la orden de que ayuden a atender los viajeros que están atrapados y que necesitan volar. Esto también es un mensaje para todos los colombianos y para la sociedad. A veces creemos que lo privado funciona perfecto, que es lo mejor operando, administrando y prestando servicios. Y miren como en este caso no. El privado lo que busca es utilidad y ganancia. Por eso hay que mantener una regulación y un equilibrio. Por eso también hay que cuidar lo público. Porque cuando el privado quiere abusar de los ciudadanos, es el Estado quien tiene que garantizar los derechos, como en este caso se ve de forma clara. Bueno, lamentable, ¿no? Además que muchos de la oposición han tomado este caso que ha sucedido con Viva para también atacar al gobierno de Gustavo Petro, como si esto fuese culpa de las políticas de gobierno, ¿no? Entonces han intentado decir que esto es el gobierno, que dejaron a la gente votada por culpa de Petro, que la aerolínea está quebrada por culpa de Gustavo Petro, y lo que vemos acá es que efectivamente, como lo dice el congresista Duvalier, esto es una transacción entre privados que salió mal porque la superintendencia les puso freno. Les dijo, ustedes no pueden pasar por encima de la ley, no pueden hacer un negocio sin antes consultarnos, sin antes pedirnos la autorización del caso, como lo dicta la norma, y finalmente
las acciones que se toman, pues vienen de parte de Avianca, quienes ya prácticamente son los dueños, ¿no? O se creen los dueños de Viva, y les dicen dejen de hacer operaciones, que perjudica esto a un montonón de personas. Miles de personas se vieron afectadas con estas medidas. Y claramente lo que parece a todas luces es un chantaje, sin más ni menos. Bueno, muchos aviones, dice el caricaturista @pataleo. Alto ahí, esto es una fusión. Dice Germán Cárdenas, el presidente y el director legal de Avianca se pasaron de aviones, salieron del país en vuelos de otra aerolínea privilegio que no tuvieron los 17.000 afectados por Viva Air para evadir el requerimiento de la SIC, porque la SIC requirió a el presidente y al director legal de Avianca, y estos lo que hicieron fue pues largarse, ¿no? Y no hacer parte del requerimiento, no estar allí. Para terminar, contarles que el gobierno controlará a Viva Air. La Superintendencia de Transporte le dio 2 días a la empresa para presentar un plan de recuperación. Las autoridades buscarán establecer el responsable de la orden de suspender las operaciones, así como las consideraciones que tuvieron en cuenta en esa decisión. Tras la crisis de viajeros por la suspensión súbita de operaciones por parte de la aerolínea, la Superintendencia de Transporte decidió tomar el control de la compañía. La autoridad señaló que la empresa se encuentra en una situación crítica económica y administrativamente, por lo que recomienda una reorganización empresarial. Las medidas especiales del sometimiento a control le dan a la compañía 2 días para formular un plan de recuperación y mejoramiento que permita superar la situación que originó la expedición de la resolución, así como las situaciones críticas señaladas. Desde ahora, Viva Air deberá notificar a la Supertransporte toda reforma estatutaria de la compañía que deberá ser autorizada, así como se le prohíbe presentar actos administrativos para constitución de garantías sobre bienes, enajenaciones, operaciones que no provengan de los giros ordinarios de los negocios. Bueno, ¿qué pasará con todo este caso? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Y pues nada, estas cosas pues hay que decirlas. ¿Por qué? Porque como les vengo diciendo, la gente, además de verse afectada por una aerolínea que hizo mal una transacción, pues también es víctima de las noticias falsas. Porque claro, ¿qué fue lo primero que salieron a decir a la gente cuando se suspendieron los vuelos? Ah, no, esto es culpa de Petro, porque Petro hizo quebrar la aerolínea. Entonces ya no se pueden volar aviones de Viva Air. Entonces por eso se quedaron atrapados, ¿no? Lo que es completamente falso. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Les envío un abrazo gigante.